Damos inicio a esta audiencia de vista pública dentro del expediente número 861 del año en curso, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por la señora María de los Ángeles Molina Salguero en contra de la Sala Regional Mixta de Apelaciones de Jalapa. La señora secretaria general adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias respectivas para la debida realización de la presente audiencia. Tiene la palabra, señora secretaria. Muchas gracias. Es acto reclamado en el presente amparo el auto de 17 de septiembre del 2015, dictado por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Jalapa, que revocó el del 18 de mayo de 2015, dictado por el juez de primera instancia civil y económico coactivo del departamento de Jutiapa, y en consecuencia declaró con lugar el incidente de impugnación por falsedad ideológica promovido por Saúl Zúñiga Mateu, y en tal virtud nulo el instrumento público impugnado dentro del juicio ordinario de oposición a diligencias voluntarias de titulación supletoria promovido por la postulante contra el incidentante. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de 27 de octubre del 2016, consideró: realizado el análisis del amparo y las copias certificadas de los expedientes que sirven de antecedentes, esta Cámara establece que la autoridad impugnada al emitir el acto reclamado centró sus argumentos en que la escritura pública impugnada se consignaron declaraciones que no corresponden, al cotejar el primer testimonio señalado de falsedad ideológica y el plano levantado por el ingeniero civil Francisco Rafael Ramos Sandoval. Esta Cámara, de lo resuelto por la Sala impugnada, constata que al proferir el acto reclamado dejó de fundamentar y motivar la resolución judicial objeto de amparo, dado que no apreció con plenitud las circunstancias y elementos de hecho y de derecho en el caso concreto. De lo considerado, se concluye que lo resuelto por la Sala impugnada no contiene un análisis real de los hechos y contenido de la escritura pública impugnada, pues se obvió realizar un análisis con la debida motivación, lo que evidencia que el acto reclamado proferido por la autoría impugnada no cuenta con una fundamentación coherente con las constancias procesales, siendo procedente otorgar la protección constitucional solicitada, suspender la decisión agraviante y ordenar a la citada autoridad que emita una nueva resolución congruente con lo considerado, debiéndose otorgar el amparo y efectuar las declaraciones que en derecho corresponden. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga el amparo solicitado por María de los Ángeles Molina Salguero contra la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Jalapa. En consecuencia, deja en suspenso en cuanto al reclamante el auto del 17 de septiembre del 2015, dictado por la autoría impugnada dentro del expediente número 122-2015. Restituye a la postulante la situación jurídica anterior a esa resolución. Ordena a la autoría impugnada resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías de la postulante, bajo apercibimiento de imponer la multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que cuenten para ello con la autorización previa del presidente de la Corte de Constitucionalidad. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias. Para participar en esta audiencia pueden hacer uso de la palabra las siguientes personas: el solicitante del amparo, que es la señora María de los Ángeles Molina Salguero, quien actúa con su propio auxilio. Tiene la palabra. Muy buenos días, honorable Corte de Constitucionalidad.
Primero quiero iniciar dando las gracias por haberse integrado y por tomarme en consideración. Y antes de iniciar, quisiera pedir permiso, no para leer, solo para cotejar algunos documentos y sí solo leer unas 3 líneas de algo que sí es plenamente importante. Adelante. Muchas gracias. Quiero primero manifestarme, el hecho de estar aquí es porque acaté para mí una orden que iba de una notificación que tenía que estar aquí presente, y pese a que circunstancias familiares profundas, estoy aquí en la hora puntual con todas las circunstancias difíciles y estoy presente. Muchas gracias. Adelante. Una parte de la Biblia dice, perdón por no tener la cita exacta, Señor juez, hazme justicia. Eso vengo a pedir hoy. Hazme justicia, Corte de Constitucionalidad, porque este terreno tiene sangre y esa sangre clama justicia. Estoy acá presente porque sí, sinceramente se ha vulnerado mi derecho como persona individual, como abogada, como ciudadana y como propietaria de ese bien. Esta resolución que emitió la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, de acuerdo a todas las valoraciones que hizo, está muy bien fundamentada, está fundamentada con los medios de prueba en congruencia con los hechos y las motivaciones de los memoriales y de los documentos presentados en el expediente. En tal virtud, considero que tiene todos los elementos legales y jurídicos para tomar una decisión seria en cuanto a la confirmación de dicha resolución. Y vengo acá y presenté el memorial en virtud de que, apoyando la resolución de la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, porque efectivamente la Sala Regional Mixta de Corte de Apelaciones de Jalapa no valoró debidamente los medios de prueba presentados en el expediente. Tan es así, y quiero manifestarlo en este momento, que la parte apelante que no tuvo la decisión de venir, no presentó ningún medio de prueba, y lo cual consta permítame un momento, que sé que no es el motivo de fondo, pero que es importante saberlo. El Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Jutiapa, 11 de febrero del año 2014. Luego dice en el numeral romano 2, como se solicita, téngase de parte del demandado Saúl Zúñiga Mateu por contestada la demanda en sentido negativo, debiéndose seguir el juicio en su rebeldía. Entonces, no presentó en tiempo y continúa la apertura a prueba del juicio ordinario de oposición, ¿verdad? 22.004-2015-9 ordinario de oposición. Entonces no presentó ningún medio de prueba. Eso no lo valoró la autoridad denunciada. Y otro error, otro defecto que tiene esa resolución son 5 y los voy a enumerar. El primero es que incorpora argumentos en los considerandos que en ningún momento el apelante los motivó en sus memoriales. Y ahí se puede cotejar en la página, en la resolución, que está el artículo 1131 del Código Civil y el artículo 29, numeral 8 del Código de Notariado. Entonces, ¿qué puedo pensar yo aquí en estos considerandos? Que se sesgó la información a modo de corregirle el memorial al apelante. Y entonces me pregunto yo, esta Corte
Y eso lo expliqué y les pregunté en la aclaración, que me la dieron sin lugar, que me explicaran por qué cada una de estas circunstancias de las que estoy hablando acá, y me lo dieron sin lugar. Entonces yo me pregunto, ¿esta corte es juez o es parte? Porque más parece parte, más parece que todo lo arregló de tal manera que al final su parte declarativa quedara de conformidad como les convenía que quedara, o querían que conveniera que quedara. Cómo vienen, incorporan artículos de la ley cuando el otro no lo está pidiendo, no lo está diciendo. Eso es el primero, es que incorporó argumentos que la parte no solicitó, es decir, se extralimitó, ¿verdad?, en su resolución. Lo segundo, no valoró el medio de prueba documentos de reconocimiento judicial. Un reconocimiento que fuimos con el juez, con la otra parte que no vino, sus abogados, la policía. Pagué ingenieros para que me acompañaran a revisar la medida. Las medidas concordaban con la escritura pública presentada como mi medio de prueba y mi plano. La otra parte no pudo decir eso, no es así. Y no lo valoró, no lo tomó en consideración la sala a la hora de hacer la valoración respectiva. La tercera, pedí como medio de prueba presunciones legales y humanas para que se hiciera una sana crítica razonada. No encuentro la sana crítica en esta resolución, no tomó en consideración eso. La cuarta es que no tomó en consideración, dice que la notaria anotó medidas y colindancias que no constan en el plano respectivo, pero es que no es así como sucedió. Nosotros fuimos ante la notaria y nosotros, los comparecientes, le dijimos a la notaria, le expusimos quiénes eran los colindantes, porque esos no constan en el plano, pero nosotros, los comparecientes, quienes expresamente firmamos y pusimos nuestra huella digital en dicha escritura pública, dando a conocer que las cosas se están haciendo correctamente, como nuestro Estado de Derecho así nos lo indica en nuestra normativa jurídica. Entonces, tampoco toma en consideración eso la Corte. La Corte de Apelaciones, la autoridad denunciada. Por eso es que por esas situaciones es que la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo ante Juicio, valoró, porque sí, se dedicó a revisar los medios de prueba, si concordaban con lo que estaba diciendo dicha resolución. Y aún algo más, esto no termina ahí. La quinta situación, la primera, argumentó situaciones que no se le indicó el apelante. Segunda, no tomó en consideración el reconocimiento judicial. Tercera, no tomó en consideración presunciones legales y humanas. Cuarta, no tomó en consideración que los comparecientes fuimos quienes le dijimos a la notaria que anotara en la escritura pública, escribiera en la escritura pública quiénes eran los comparecientes, los colindantes de la entidad respectiva, colindantes que constan en el reconocimiento judicial que hizo el señor juzgador personalmente, y que aquí están las medidas que concuerdan con el plano. Interesante. Lo más importante aquí, todo es importante, pero lo más relevante de la violación al debido proceso en su totalidad de aberración, la encontramos en la página 4, en las líneas 23, 24 y 25, y la página 5, líneas del 1 al 7 de dicha resolución, donde transcribe la sala, la autoridad impugnada transcribe el artículo 322 del Código Penal. Y no solo lo transcribe, sino que dice, de todo lo anterior se arriba a la conclusión de certeza jurídica que el documento que se impugna de nulidad
sí adolece de falencias argumentadas por Saúl Zúñiga Mateu, lo que lo hace nulo de pleno derecho, por lo que el recurso de apelación planteado por el Saúl Zúñiga Mateu, así dice aquí, deviene procedente y en ese sentido ha de realizarse el pronunciamiento correspondiente. Entonces está tomando un artículo penal, un delito de falsedad ideológica, para dar su conclusión en una resolución de ramo civil. Porque aquí dice de lo anterior, nomás termina la transcripción del artículo penal 322 de falsedad ideológica del Código Penal. Dice de todo lo anterior, eso incluye ese artículo, se arriba a la conclusión de certeza jurídica que el documento que se impugna de nulidad sí adolece de falencias argumentadas, dice. Y luego vemos el por tanto, donde de una vez le dice a la notaria, le manda a decir a la notaria en la resolución que transcriba esto en el margen de la escritura pública, mas no tuvo valor de hacerlo al Archivo General de Protocolos, que también ahí debe presentar testimonio, ¿verdad? Entonces, se puede ver la mala fe aquí, la actuación de la entidad denunciada y la buena valoración que hizo la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio. Hizo una valoración coherente, congruente, los medios de prueba con los hechos, y por eso es que me declaró con lugar el amparo. En tal virtud, en este momento, ante la Honorable Corte de Constitucionalidad, pido que se declare sin lugar la apelación interpuesta en contra de la resolución del amparo y que se confirme la resolución, que se confirme la sentencia venida de la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, porque cumple con todos los elementos jurídicos a cabalidad para hacer una buena valoración, y no solo eso, sino donde yo me siento protegida como ciudadana y como abogada, me siento feliz de que hayan buenos abogados y buenos magistrados y buenas cortes que cumplan a cabalidad lo que el pueblo de Guatemala está demandando: justicia. Y termino mi exposición dando las gracias y volviendo a decir: señor juez, honorable corte, hazme justicia. Muchas gracias. A continuación, el Ministerio Público, Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio de la señora auxiliar fiscal Verónica del Carmen Mazariegos Herrera, quien podrá actuar en forma conjunta o separada con el abogado don César Augusto Corado González. Muchas gracias, señor presidente. Respetables, honorables miembros de esta Corte de Constitucionalidad, pues la verdad, como inició la abogada que me antecedió, que se siente agraviada, y con su exposición creo que tenemos un panorama más amplio de lo que realmente significa la violación de sus derechos legales a través de las diferentes instancias que ella ha manifestado. Pero en este caso, esta representación tiene un criterio institucional y en el cual no se comparte el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia, que al otorgar el amparo a la señora María de los Ángeles. No obstante, señores magistrados, creo que la vista pública, como se lo platicaba con anterioridad a la abogada, y es un criterio muy personal, que la vista pública tiene su propia importancia, toda vez que es una manifestación viva del derecho que le asiste al amparista. Y en este caso nos ha realizado una manifestación impresionante para mí, y me imagino para ustedes también, de la forma en que relata de cómo se ha dado el proceso
Pero, aún así, el criterio del Ministerio Público es que la sala realmente ataca cuestiones que de puro derecho, emite una fundamentación del por qué, si equivocadamente, no somos seres humanos ajenos a cometer errores, ¿verdad? Obviamente ustedes están en un alto puesto, una representación de esta alta Corte Constitucional, que velan por la justicia, por los derechos de todo ciudadano. Entonces, ajeno al criterio de esta institución, que es que se deniegue el amparo. Yo estoy segura y estoy consciente de la importancia del papel que ustedes realizan en este momento, y que serán ustedes los que pongan en la balanza tanto los argumentos de la señora amparista, de la abogada aquí presente, como de las otras partes, así como de las decisiones que fueron tomadas en su momento procesal oportuno, tanto en primera instancia como la Sala de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia, y pues son todas esas circunstancias las que ustedes van a valorar. Y como dijo, estamos aquí para nosotros con un criterio, ella para pedir justicia, y nosotros también, de acuerdo a ese criterio, que se juzgue la razón a quien le corresponde y el derecho, y si efectivamente se dan las violaciones. Pero en tanto, lo que yo pido a esta Corte es que el amparo sea denegado y que se emita, de acuerdo a su proceder valorativo del análisis de todas las actuaciones, que emitan una resolución que en derecho corresponda. Y en consecuencia se emitan las declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.